Bien, ¿me escuchan todos? Sí, señor. Listo, pues. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado antes. Mm, estoy conectado aquí desde la universidad con la red del Wi-Fi. Entonces, pues como siempre, si ven algún problema con la conexión o que se me va el audio, que se va la imagen, por favor traten de hacérmelo saber. Es como que yo me distraigo en el archivo o en el documento y en dar la clase y no me doy como cuenta de eso. Y pues la red de Wi-Fi de aquí de la universidad a veces presenta un poquito de falla. Entonces como para que me avisen. En algún momento dejan durar algún tiempo sin que escuchen mi voz o algo, me escriben en el chat o así sea, me mandan un correo, que el correo de pronto ese sí puedo acceder, pero me avisan como para no quedarme ahí como hablando en el vacío. Ah, antes de iniciar la sesión de hoy, en la cual quiero exponer otra aplicación del cálculo de determinantes, quisiera comentarles pues que teniendo en cuenta que a partir de este miércoles o este martes, no estoy seguro, sé que arranca esta semana el segundo momento de evaluación. Ah, debido a ello, para esta sesión del viernes tengo planeada una actividad evaluativa. Esta actividad evaluativa, esta en particular, que sería la segunda, la idea es que haya una tercera la próxima semana, pero esta segunda actividad va a ser individual. Ya la tercera sí va a ser grupal, porque va a ser como más global y va a requerir como el apoyo de varios, pero para esta segunda actividad la idea es que sea individual. Y yo les voy a dar, ustedes saben que yo siempre trato de darles algo del tiempo de las clases para que desarrollen esas actividades, sin que eso implique que sea dentro de la clase que me lo tengan que entregar. Simplemente yo el viernes subo el archivo y ustedes van a poder hacer uso de las 2 horas de la sesión del viernes para avanzar en el trabajo de esa actividad. La fecha de entrega la voy a poner para la próxima semana, por ahí lunes, por ahí martes, pero pues van a tener las 2 horas de clase para trabajar. Entonces, en ese sentido, el viernes no habría sesión de clase. Lo que habría el viernes sería yo a la una, es a la una que tenemos la clase si no estoy mal, a la una en punto yo subiría la actividad, ahí les indicaría la fecha de entrega y ustedes tendrían las 2 horas para avanzar en el trabajo de esa actividad evaluativa. Entonces, en ese sentido, pues no creo que haya necesidad de que el viernes asistan de manera presencial. O sea, no voy a hacer encuesta, por decirlo de alguna forma, porque pues asumiría yo que ustedes preferirían trabajar esa actividad desde sus casas, a no ser que alguien me diga, no, yo prefiero ir el viernes, y pues en ese caso, pues los que prefieran venir el viernes, pues nos encontraríamos acá, pero lo que les digo, la actividad sería para que la desarrollaran ustedes por su propia cuenta. Yo no lo vería mucho sentido a que vinieran este viernes de manera presencial. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Entonces pregunto de una vez, ¿alguien vendría el viernes de manera presencial a pesar de que lo máximo que vamos a hacer, o sea, lo que yo haría sería subir la actividad, yo no
estaría, por decirlo de alguna forma, yo no ayudaría o resolvería partes de la actividad. Esa actividad, como siempre, es parte de ustedes. Entonces, pues yo considero que el viernes no nos reuniríamos de manera presencial y nos volveríamos a ver de hoy en 8. ¿Sí estamos de acuerdo o alguien tiene algún comentario con respecto a eso? Levanten la mano si me dice entender y si estamos de acuerdo con lo que acabo de decir, para evitar malos entendidos. Listo. Entonces, confirmo, el viernes no nos encontraríamos. Yo a la 1 en punto subo la actividad para que ustedes la puedan trabajar, avanzar en el trabajo en esas 2 horas que van a tener. ¿Listo? Bien. Ese era como el comentario que quería hacer, pues como para que desarrollemos esa actividad evaluativa. Bien. Si quieren, bajen la manito, a no ser que tengan alguna pregunta. Profe, esta actividad es individual, ¿cierto? Sí, 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 eso mencioné al principio, ¿cierto? Les dije que era individual. ¿Cierto que sí? Gracias, Sí. profe. Listo, pues. Entonces, ahora sí entremos en materia. Lo que yo quiero exponer hoy, y espero que me dé como el tiempo, es lo correspondiente a otra aplicación que tiene el cálculo de determinantes. Nosotros veíamos o presentábamos la clase anterior cómo los determinantes se usan para solucionar cierto tipo particular de sistemas de ecuaciones lineales. Bajo ciertas condiciones, el sistema tiene que ser cuadrado, el determinante de la matriz de coeficientes tiene que ser distinto de cero, pero una vez uno tiene esas dos condiciones, digamos que la aplicación de lo que llamábamos la regla de Kramer es bastante directa. Simplemente es como construir unas nuevas matrices, intercambiando unas columnas y luego calcular los determinantes de esas matrices. De eso va a estar, o entre esas cosas, va a estar la segunda actividad. La segunda actividad evaluativa voy a evaluar lo correspondiente a determinantes hasta lo que hicimos la clase anterior. Posiblemente esto que veamos hoy, o mejor dicho, lo que veamos hoy no entra en esa actividad evaluativa. Sería cálculo de determinantes y regla de Kramer. La aplicación que quiero que discutamos hoy está relacionada con un concepto que veíamos hace poco con respecto al cálculo de determinantes, perdón, con respecto a las matrices, particularmente a las matrices cuadradas, que era el concepto de inversa de una matriz. Cuando nosotros hablábamos de la inversa de una matriz, nosotros establecíamos un procedimiento para encontrar esa inversa, que en ese procedimiento estaba inmerso el método de Gauss-Jordan. Hoy quiero proponer otro proceso, otro método para hallar la inversa de una matriz, siempre y cuando tenga inversa, a partir del cálculo de determinantes. Para poder presentar eso, o para poder presentar ese método, hay algunos conceptos previos que quisiera discutir. Fundamentalmente lo que se conoce como la traspuesta y como la adjunta de una matriz. De una matriz, en principio, de cualquier orden. Luego vamos a ir viendo y especificando esto hacia las matrices cuadradas, que van a ser nuestro centro o nuestro propósito de trabajo en este contexto. Entonces voy a arrancar definiendo el concepto sencillo que tiene esta teoría, que es el concepto de traspuesta de una matriz.
Entonces yo tengo una matriz a priori de cualquier orden. Es decir, el concepto de traspuesta es un concepto que se tiene para cualquier matriz, sin importar el número de filas y sin importar el número de columnas. Es una definición general para cualquier tipo de matriz. Y la idea para encontrar la traspuesta de una matriz es bastante sencilla. La idea es que si yo tengo una matriz de un orden específico, M por N, la traspuesta tiene el orden, por decirlo de alguna forma, invertido. Es decir, el número de filas en la matriz original se convierte en el número de columnas de la matriz traspuesta. Y el número de columnas de la matriz original se convierte en el número de filas de la matriz traspuesta. Por decirlo de una manera más concreta y específica, si yo tengo una matriz de 2 por 3, la traspuesta tiene orden 3 por 2. Si yo tengo una matriz de orden 5 por 4, la traspuesta va a tener orden 4 por 5. Y la construcción de esa matriz también es bastante sencilla. Si yo quiero calcular la traspuesta de una matriz, lo que hago simplemente es de la matriz original a las filas las convierto en columnas. Y cuando hago eso, automáticamente las columnas de la matriz original pues se convierten en filas. Entonces, a la hora de calcular o construir la matriz traspuesta, lo que hago simplemente es tomar la fila de la matriz y convertirla en la columna. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta matriz que es de orden 2 por 3, para construir la traspuesta, pues lo que hago es decir, la primera fila la convierto en la primera columna y la segunda fila la convierto en la segunda columna. Entonces, ese procedimiento del cálculo de una traspuesta no representa mayor misterio. Prácticamente que un ejercicio simplemente de intercambiar el rol de las filas y de las columnas automáticamente de una matriz. Lo que era fila se convierte en columna. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. Como les digo, me parece a mí una idea simple, pero no sé si estamos entendiendo o si me estoy haciendo entender. Ya vamos a ver otros ejemplitos, claro está. Pero digamos que yo creo que la idea debería poder comprenderse de una manera relativamente sencilla. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, como les digo, yo tengo la matriz original, transponerla o calcularle la traspuesta es convertir filas en columnas. Hay gente que tiende a pensar que la traspuesta es como girar la matriz, pero no es exactamente girar ni rotar la matriz. De manera muy concreta, la traspuesta es las filas las convierto en columnas y las columnas automáticamente se convierten en filas. Ese principio del cálculo de la traspuesta, cuando uno se especifica a matrices cuadradas, tiene una propiedad particular. Y es que si yo tengo una matriz cuadrada, es decir, mismo número de filas que de columnas, el orden de la traspuesta es el mismo orden de la matriz original. Y la idea, digamos, que es bastante notoria, pienso yo. Si yo, por ejemplo, tengo una matriz de 3 por 3, al transponerla, como en el orden lo que se hace es invertir los números en el orden, o sea, lo que era 2 por 3 se convierte en 3 por 2 en la traspuesta, lo que era 4 por 5 se convierte en 5 por 4 en la traspuesta.
Pues si yo, por ejemplo, tengo una matriz de 3 por 3, pues cuando yo intercambio el orden, la organización en el orden, o el orden en el orden, valga la redundancia, pues va a volver a quedar 3 por 3. Y entonces, en ese sentido, cuando yo tengo una matriz cuadrada, la traspuesta va a tener el mismo orden que la matriz original. Eso solo pasa con las cuadradas. Cuando la matriz no es cuadrada, el orden de la traspuesta va a cambiar. Aquí era de 2 por 3, la traspuesta pasa a ser de 3 por 2. Entonces miremos, por ejemplo, yo tengo esta matriz de 3 por 3. Cuando la transpongo, es decir, cuando convierto las filas en columnas, pues me queda esta matriz. Me queda 3, 5, menos 1, pasa a ser columna, 12 y 7 pasa a ser columna, 8, 1, 4 pasa a ser columna. Y ahí tendríamos nuestra matriz traspuesta de esa matriz cuadrada original. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Esta idea no representa mayor misterio. Calcular traspuestas no es un proceso para nada complejo. Ese concepto de traspuesta lo vamos a utilizar en un o en otro concepto también relacionado con las matrices, pero este sí es un concepto de las matrices cuadradas exclusivamente, que es el concepto de la matriz de cofactores. Nosotros veíamos cuando calculábamos determinantes lo que eran los cofactores de una matriz. Dicho de una manera muy simplificada, los cofactores de una matriz, y esto son cosas que, por ejemplo, puedo preguntar para la actividad del viernes, los cofactores de una matriz surgen de quitar una fila y una columna a la matriz original, calcular el determinante a lo que resta, o sea, lo que queda después de haber quitado esa fila y columna, y ponerle un signo, o mejor dicho, cambiarle el signo de acuerdo a si la suma de los índices del cofactor es par o es impar. En ese sentido, si yo tengo una matriz, por ejemplo, de 3 por 3, esa matriz va a tener varios cofactores. Particularmente, nosotros tenemos que si la matriz tiene orden 3 por 3, pues va a tener 9 cofactores. El cofactor 1, 1, el cofactor 1, 2, el cofactor 1, 3, el 2, 1, el 2, 2, el 2, 3, el 3, 1, el 3, 2 y el 3, 3. 9 cofactores que tienen una organización determinada por los subíndices. En ese sentido, cuando yo tengo una matriz, yo puedo determinar la matriz de cofactores simplemente como la matriz donde pongo los cofactores. En la organización natural. Es decir, aquí voy a poner el cofactor 1, 1, aquí voy a poner el cofactor 1, 2, aquí voy a poner el cofactor 1, 3, y así sucesivamente, de acuerdo a la posición que aparezca en la matriz. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Entonces, si yo quiero calcular la matriz de cofactores, lo único que tengo que hacer es calcular todos los cofactores de la matriz.
Cuando calculábamos determinantes, no los calculábamos todos. Calculábamos los de una fila o los de una columna específica. De hecho, y eso lo veíamos la vez pasada, cuando alguna componente en la fila o columna seleccionada era cero, ni siquiera había necesidad de calcular ese cofactor. Pero en este caso, si yo quiero encontrar la matriz de cofactores, y ya vamos a ver para qué es útil la matriz de cofactores, yo tengo que calcular todos y cada uno de los cofactores de la matriz. Entonces, en una matriz de 3 por 3, tengo que calcular todos los 9 si quiero encontrar la matriz de cofactores. En este ejemplo, yo he calculado esos cofactores. Quisiera que por favor los verificaran y de paso revisaran el concepto de cofactor. El cofactor 1, 1, yo quito la primera fila y la primera columna y le calculo el determinante a la matriz que queda. Y como 1 más 1 es par, pues al determinante no se le va a cambiar el signo. En el cofactor 1, 2, quito la primera fila, la segunda columna y luego calculo el determinante de la matriz que queda. Y como 1, 2 es impar, entonces, pues se le va a cambiar el signo al cálculo del determinante. Entonces, ahí voy calculando todos los cofactores de la matriz y puedo formar la matriz de cofactores. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo, pues. Bien. Y entonces, aquí es donde se combinan los dos conceptos que nosotros hemos discutido en la sesión de hoy. El concepto de traspuesta y el concepto de matriz de cofactores, para formar lo que uno conoce como la adjunta de una matriz. La adjunta de una matriz es la traspuesta de su matriz de cofactores. Entonces quiero tratar de darle correctamente la dimensión a esta definición. Si yo tengo una matriz, por ejemplo, esta matriz de acá, y yo quiero calcular la adjunta de esta matriz, o lo que acabamos de definir como la adjunta, pues el proceso es, primero le calculo su matriz de cofactores y luego a esa matriz de cofactores le calculo la traspuesta. Y ese resultado de transponer la matriz de cofactores es lo que me produce la adjunta de la correspondiente matriz. Entonces, la secuencia, digamos que no es compleja, no es misteriosa, pensaría yo. Simplemente es, yo tengo una matriz, le quiero calcular la adjunta, ya veremos para qué sirve la adjunta. Entonces, lo que hago es, primero calculo matriz de cofactores y luego la transpongo. Entonces, para este ejemplo de acá, para esta matriz, la adjunta, para calcular la adjunta, pues aquí ya había calculado la matriz de cofactores, la pueden revisar si gustan, ya les doy un tiempo para que la revisen, de pronto me haya equivocado, y esa matriz de cofactores la transpongo, es decir, convierto fila en columna, y de ahí resulta la adjunta de la matriz. ¿Sí estamos bien? ¿Sí es clara la idea? Sí, Sí, señor. señor. Profe, yo tengo una duda.
Para hallar la adjunta de una matriz, este procedimiento es solo para matrices cuadradas, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. O sea, desde matriz de cofactores, eso sí es exclusivo para matrices cuadradas. La matriz de cofactores se define solo para matrices cuadradas. Para matrices no cuadradas no existe. Pero yo les decía, lo general es traspuesta. Transponer podemos transponer cualquier matriz. Pero ya entrando en el concepto de matriz de cofactores y en el concepto de adjunta, ese sí es un concepto exclusivo de las matrices cuadradas. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, señor. Entonces, miren que el proceso es a grandes rasgos simple. ¿Dónde puede estar la dificultad operativa? Pues en el cálculo de los cofactores. Porque naturalmente, cuando uno va a calcular cofactores, pues tiene que calcular unos determinantes y dependiendo del orden de la matriz, pues los determinantes pueden ser más o menos grandes. En este caso, por ejemplo, pues es más o menos corto, porque como la matriz es de 3 por 3, pues cada cofactor es una matriz de 2 por 2. Pero si yo tengo una matriz de 4 por 4, pues serían 16 cofactores y cada cofactor sería un determinante de 3 por 3, con el signo modificado dependiendo del caso, claro está. Pero por lo demás, la idea para calcular la adjunta tiene un proceso bastante simplificado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si es clarito el proceso, quiero mirar este ejemplito para que lo vean con cuidado. Pero naturalmente yo quisiera que ustedes verificaran los cofactores. Quisiera darles como 5 minuticos para que revisen los cofactores. Esta es la matriz original. 2, 6, menos 1, 7, 9, 11, 8, 6, 4. Y cuando calculé los cofactores y la matriz de cofactores, me dio esta matriz. Ustedes, por favor, revisen. Ya les doy un tiempito para que confirmen tanto estos cofactores como si quieren los cofactores del ejemplo anterior. Y una vez yo tengo esa matriz de cofactores, la adjunta es la traspuesta de esa matriz de cofactores. Miren cómo en este trayecto siempre tanto la matriz de cofactores como la adjunta tiene el mismo tamaño que la matriz original. O sea, si la matriz A es de 3 por 3, la adjunta también va a ser de 3 por 3. Entonces, quiero que por favor, 2 minuticos, o 3, o el tiempo que necesiten, para que me revisen particularmente el cálculo de los cofactores. Si hay alguno en el que me haya equivocado, por favor me lo corrigen. O mejor dicho, me dicen para revisarlo. Y si es necesario corregirlo ahí, pues también habrá que corregirlo naturalmente en la matriz adjunta. Si alguna pregunta con respecto a eso, por favor revisen los cofactores.
¿Listo? ¿Sí están bien los cofactores? Sí, profe. ¿Sí es claro cómo se obtuvieron? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud de ese proceso para calcular la adjunta de una matriz? No, señor. ¿Todo bien? Listo, pues. Ese concepto de la adjunta es el que es determinante, ¿vale? O sea, determinante o es el que nos permite calcular la inversa de una matriz. Ese concepto de adjunta, cuando lo relacionamos con el determinante de la matriz original, y aquí yo quiero ser como muy claro y muy concreto. En este proceso nosotros hemos calculado la adjunta de la matriz A. O sea, la matriz original era esta. Esta de aquí es la adjunta. Si yo a la adjunta, o mejor dicho, a cada componente de la adjunta, la divido por el determinante de la matriz original, bueno, naturalmente siempre y cuando se pueda dividir. Es decir, siempre y cuando el determinante sea distinto de cero. Cuando yo divido cada componente de la adjunta por ese determinante de la matriz, el resultado es la inversa de la matriz original. Entonces, si yo quiero calcular la inversa de una matriz, yo debo calcularle dos cosas. En primer lugar, el determinante, o mejor dicho, en primer lugar, la adjunta, y en segundo lugar, el determinante a esa matriz. Y cuando yo divido cada componente, obtengo, por el determinante, obtengo la inversa de esa matriz. ¿Sí estoy siendo claro con la idea? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Quiero que miremos lo siguiente. El ejemplo era este de acá. Entonces me lo voy a traer acá y ya miramos otro ejemplo, claro está. Esta era la matriz A. Supongamos que esta es la matriz a la cual le quiero calcular la inversa. Y entonces, el proceso es, por un lado, calculamos la adjunta, que fue este proceso que habíamos hecho acá, y por otro lado, calculamos el determinante de esta matriz. Calcular, alguien dirá, pero es un doble proceso. Es un doble proceso, digamos que bastante extenso. Realmente no. Porque si uno calcula los cofactores de la matriz, con esos cofactores, bueno, no con todos, pero con algunos, uno puede utilizarlos para calcular el determinante. Es decir, en este mismo proceso de calcular los cofactores, uno saca la adjunta y a partir del proceso que veíamos la clase pasada,
también puede calcular el determinante de la matriz. Y entonces calculo el determinante de la matriz original y a cada componente de la adjunta la divido por ese determinante. Naturalmente aquí está la versión sin simplificar. Ustedes van a poder simplificar las fracciones y puede que les dé más cortas, pero sin simplificar, pues aquí lo único que hice fue dividir cada componente por este determinante y obtengo esta matriz. Y esta matriz es la inversa de la matriz original. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Pues miren que la idea es sencilla y mucha gente prefiere calcular inversas utilizando este proceso de determinantes. Y a mí me parece comprensible porque el proceso es, digamos que bastante directo. En el caso de Gauss-Jordan, pues uno tiene que aplicar operaciones elementales y tiene que jugar con ellas. En cambio, en esto se ve como un poquitico más derecho. Sin embargo, pues a mí siempre me gusta mencionar los pros y los contras. El contra más fuerte que tal vez tenga este método de la adjunta para calcular inversa es que cuando la matriz es muy grande, pues hay que calcular muchos determinantes de tamaño grande. Aquí digamos que son 9 de 2 por 2, cifra que uno llega a considerar razonable. Pero si es una matriz de 4 por 4 o de 5 por 5, pues naturalmente ahí el proceso se escala bastante. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Naturalmente uno puede, y creo que yo les mencionaba a ustedes, uno puede comprobar que efectivamente esta es la inversa. Pues la inversa multiplicada por la matriz original tiene que dar la matriz identidad. Es como el proceso de confirmación de la inversa. Uno coge esta y la multiplica por esta y por definición, si esta efectivamente es la inversa, el resultado debería ser la identidad. Y ustedes pueden hacer el ejercicio de verificar que efectivamente esto de acá, por esto, da la matriz identidad. Yo quisiera, lo que pasa es que no sé si dé el tiempo para acá, para hacer un ejercicio, no, más bien dejemos los ejercicios para de hoy en 8, después de la actividad evaluativa, y simplemente quiero cerrar comentando algo muy concreto con respecto a esto que acabo de mencionar, que es, digamos, que algo bastante natural. Yo les decía a ustedes que ese proceso de la adjunta tiene sentido, por decirlo de alguna manera, cuando el determinante es distinto de cero. Porque como vamos a tener que dividir cada componente por ese determinante, pues lo básico es que se pueda dividir. Y entonces, en ese sentido, si el determinante es igual a cero, nosotros no podemos desarrollar este proceso de la adjunta. Y, de hecho, lo que uno puede concluir cuando el determinante es cero, como en este caso, es que esa matriz no tiene inversa. Y entonces el determinante se vuelve en un criterio para determinar, y aquí la redundancia es brutalmente sugestiva, el determinante determina cuando la matriz es invertible o no. Si el determinante es distinto de cero, si es invertible, y la inversa se puede calcular por el método de la adjunta, pero si el determinante es igual a cero, la matriz no es invertible, no tiene inversa, por decirlo de una manera más concreta. Entonces, naturalmente la sugerencia es, a la hora de tratar de encontrarle la inversa a una matriz cuadrada, utilizando el método de la adjunta,
Uno arranca calculándole el determinante a la matriz. Si es distinto de 0, procede con la adjunta, procede con la matriz de cofactores y llega a la inversa. Pero si el determinante es igual a 0, pues ahí no hay nada más que hacer. La conclusión directa es que la matriz no tiene inversa. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí estamos bien? Sí, señor. Perfecto. Listo, pues. Entonces, vuelvo y repito, para de repente aquellos que hayan llegado tarde, que no me hayan escuchado al principio, este viernes haríamos, o sería un espacio, para que ustedes avanzaran naturalmente si quieren. Les recomendaría que aprovechen estos espacios que yo doy para que no tengan que ocupar espacio de otras asignaturas o espacio de sus actividades personales, para que la aprovechen para desarrollar lo que sería la actividad número 2. Esa actividad yo la subiría a la 1 en punto. De todas formas, yo me conectaría aquí por la plataforma para presentarles la actividad. Pues, miren, la actividad ya está, es esta, pero eso sería todo lo que haríamos, o por lo menos lo que yo haría en esa sesión. En ese sentido, yo les decía a ustedes, yo no le veo sentido a que ustedes vinieran, los que vienen presencialmente o los que comúnmente vienen de manera presencial, que vinieran el viernes aquí a la universidad. Pues porque al fin y al cabo no va a haber sesión de clase en sí, se va a desarrollar la actividad, pero pues yo no voy a como resolverles la actividad. Si tienen dudas o inquietudes, pues naturalmente lo que estoy tratando de hacer es que ustedes revisar qué tanto están comprendiendo ustedes. Después les tocaría que consultaran o revisaran los videos o todo ese tipo de cosas. Pero yo el viernes no haría, por decirlo de alguna forma, una sesión de clase. De hecho, prácticamente que ni siquiera estaría conectado. Ustedes tendrían las 2 horas para trabajar en la actividad. Esa actividad se entregaría, yo les daría de plazo por ahí hasta el martes de la siguiente semana. Entonces, pues para que, igual el viernes, cuando nos encontremos, yo les digo, miren, va hasta tal día, como siempre yo les doy hasta medianoche para que lo hagan. ¿Listo? Eso sería como todo por el día de hoy. Entonces nos veríamos el viernes a la 1 en punto, pero simplemente para presentarles la actividad. No sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta. En ese sentido, nos vemos el viernes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Chao, profe, Muchas gracias. gracias, profe. Hasta luego. Feliz día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Que estén bien.